Buenos días a todos. Estamos con la primer ponencia del día de hoy, nuestro segundo día del primer Congreso Internacional sobre pérdida, duelo y tanatología, perdón. Tenemos justamente ya en sala a la directora de la Escuela de Formación Integral en Duelo, Teresa Escobar Ruiz. Desde España nos acompaña el día de hoy. Es terapeuta de duelo, pérdida y final de vida, especialista en pedagogía de la muerte y docente de nivel primario. Con toda esta introducción, ella nos va a estar presentando el día de hoy el tema de la pedagogía de la muerte en el ámbito escolar y familiar. Así que un placer, Teresa, tenerla en este espacio y es todo suyo. Bueno, muchas gracias, Mara. La verdad es que el placer es mío estar compartiendo este espacio tan bonito que habéis creado. Bueno, yo no sé si habéis pensado alguna vez, habéis visto que hay personas que navegan por el mundo, navegan por esta vida como pez en el agua. Y luego hay otras que siempre están a punto de ahogarse. Esto es una realidad que vemos día a día, sobre todo en nuestro trabajo como acompañantes de duelo. ¿Y de qué depende de que una persona navegue por esta vida como pez en el agua? Depende de que haya decidido, de que haya tenido el coraje y el valor de sumergirse en el agua para aprender, de haberse atrevido a afrontar la vida, a darle un significado, un sentido a su vida y de poder aprender a desaprender. ¿Por qué hablamos de que la clave es aprender a desaprender? Porque desde muy pequeños estamos rodeados de tabúes, creencias, mitos, prejuicios, que lo que van haciendo es limitar nuestra capacidad interna de vivir libremente. Todo lo que se le diga a un niño se lo va a creer, siempre. Eso lo hemos podido comprobar quienes somos docentes y quienes somos educadores, madres y padres también. Y todo lo que un niño ve a su alrededor también lo validará como correcto, en especial si lo ve de sus padres y de sus educadores. ¿Qué les decimos a los niños sobre la muerte? ¿No? ¿Cómo nos expresamos ante ellos en una situación de pérdida? ¿Qué ven ellos en nosotros en ese momento? Esto es muy importante porque la forma en que de adultos afrontamos las pérdidas tiene mucho que ver con lo que hemos visto en casa, con lo que hemos vivido, con esa experiencia. Todo lo hemos guardado como en una cajita de herramientas para futuras experiencias. Hola, Sergio, para futuras experiencias y lo aplicamos, y más que aplicarlo también lo replicamos. Voy a compartir pantalla. Hola, Tere, buen día. Buen día, María, Sergio. Encantada de verte. para mí es una felicidad acompañarte. Bueno, quiero decir que esta presentación también está hecha por nuestro otro director de la escuela, que es José Jesús Trujillo, y que hoy no ha podido estar en la presentación. Como venía diciendo, la muerte, que es un tabú en nuestra sociedad, está rodeada de creencias que al final nos limitan a vivir libremente la vida, ¿no? Y esta situación que la vivimos de niños y la replicamos de adultos, como la hayamos vivido, es determinante cuando somos adultos para afrontar los duelos, las pérdidas. Por tanto, es tan importante que en la infancia, que es la oportunidad de aprendizaje idónea para integrar formas de afrontar los avatares de la vida, las pérdidas, los duelos, enfocados en las emociones, en la resiliencia, en la empatía, en la compasión, en el perdón y en el amor. Porque veremos ahora que educar en la muerte es educar en el amor. La psicopedagogía del duelo
es una disciplina que nos permite, a través de herramientas psicoeducativas, desarrollar una concepción de la muerte de manera equilibrada en nuestro imaginario, fundamentada en un trabajo transpersonal y experiencial. Partimos de que conocemos muchos tipos de pérdida. Básicamente, en esta clasificación hay 4, que son las que tienen que ver con las relaciones, las que tienen que ver con las capacidades, las materiales y también las evolutivas. Y es bueno saber que no todas esas pérdidas generan duelo. Muchas veces las pérdidas no nos generan un duelo. Para trabajar la psicopedagogía de la muerte, tenemos que tener en cuenta estas 5 características que tiene la muerte, que las vamos a ir trabajando poco a poco, que son la universalidad, la irreversibilidad, la no funcionalidad, la causalidad y la continuación no corpórea. En diferentes etapas evolutivas, los niños van a tener acceso, o sea, van a tener desarrollada una u otra o todas estas conceptos de la muerte, ¿no? No se aprenden todos de una, hay una evolución y luego vamos a ir viendo cómo tenemos que trabajar, depende de la etapa evolutiva, ¿no? Y como os decía, educar en la muerte es educar en el amor, pero el amor por la vida con mayúsculas, con sus alegrías y también con sus penas, porque eso es la vida, alegría y dolor. Y esto es importante porque hoy hablaremos de la muerte y veréis que vamos a hablar más de la vida que de la muerte. ¿Por qué? Porque realmente educar para la muerte es educar para la vida. Entonces, cuando en un colegio, en un centro educativo se dice educamos para la vida, pero le da las espaldas a la muerte, no está siendo coherente, porque realmente la muerte forma parte de la vida y realmente le da sentido a la vida. Y ahora veremos por qué. Siempre vamos a educar abordando esas pequeñas pérdidas del día a día, y esto es un enfoque previo que ahora lo veremos. Los pequeños cambios que experimentamos tanto nosotros como el mundo que nos rodea, ¿no? La naturaleza, el entorno, las relaciones, y siempre dando esas herramientas para minimizar el efecto de desconcierto que nos provoca la pérdida y el sufrimiento, ayudándoles a hablar de sus emociones, de lo que sienten, de identificar, de nombrar, de validarlas, de describirlas, de sentirlas, porque las emociones realmente son muy importantes en la vida de una persona. Tenemos que aprender a vivir con ellas. Esto de gestionarlas está muy bien, pero realmente tenemos que aprender a vivir con ellas. Esto es lo que tenemos que hacer. Eh, Cuando nos enfrentamos a una pérdida mayor, como es, por ejemplo, la muerte de un ser querido, estableceremos ya un acompañamiento que sea asertivo, que sea desde la escucha profunda, desde la empatía, que lleve respuestas sinceras, sin eufemismos, y que podamos hablar libremente de la muerte, de la pérdida. El duelo, ya de entre las tantísimas concepciones que hay, definiciones, podemos decir que es un proceso normal, que es la elaboración de una pérdida para adaptar y armonizar nuestra situación interna y externa a esa nueva realidad. Es una experiencia perturbadora porque nos provoca dolor y sufrimiento, pero aceptable y susceptible de posteriores aprendizajes emotivos, cognitivos y de posible madurez emocional. ¿Por qué posible? Porque no siempre un duelo nos conduce a una mayor madurez emocional. Ya sabemos que poder procesar un duelo nos requiere un trabajo personal, y si no hemos realizado ese trabajo personal, pues esa madurez emocional tampoco llegará. Por tanto, que es muy importante que veamos que la pedagogía de la muerte nos dice que la muerte no solo existe cuando perdemos un ser querido. Entonces, poder tener esta visión de la muerte, que hay muchísimos tipos de muerte y que a lo largo de la vida
pasamos por diferentes pequeñas muertes, ¿no?, que se llaman muertes parciales, eso nos irá ayudando a poder abrirnos a otras experiencias y poder validar otras formas de afrontar las pérdidas. Podemos decir que en el niño, por ejemplo, hay fases y etapas en esta conceptualización de lo que es la muerte y las pérdidas. Y entonces, si hablamos directamente de la muerte, hay 3 fases por las que el niño pasa. En esa primera fase tiene un desconocimiento total de lo que es la muerte. En la segunda fase descubre la muerte del otro y en la tercera descubre su propia muerte. Y en cuanto a etapas, tiene una primera etapa donde el niño no puede entender el problema de la muerte y luego en la segunda etapa ya entiende la muerte como una larga ausencia, como una desaparición temporal. En la tercera queda integrada a través de los elementos sociales, como pueden ser los rituales, como pueden ser los velatorios, pueden ser los entierros, las ceremonias. Y luego en una cuarta etapa ya desarrolla la conciencia de la propia finitud y también a partir de ahí la conciencia del propio yo. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que estas fases y estas etapas tienen unas características propias cada una de ellos y unas manifestaciones propias que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder educar en la muerte. La pedagogía de la muerte en este caso nos ofrece unas propuestas metodológicas, ideas, habilidades, estrategias y actitudes que permiten a los niños dotarse de herramientas intelectuales y emocionales para aproximarse a la comprensión de la fragilidad humana, de su vulnerabilidad, y así poder vivir dando un sentido a la vida ajustado a su verdadero valor. En este caso, digamos que la pedagogía de la muerte es una pedagogía radical. ¿Qué quiere decir que es radical? No radical de impuesta de forma radical, como entendemos la palabra radical muchas veces. Radical, la acepción que viene de la palabra raíz, ¿no? Es una pedagogía radical, de raíz. No es un contenido transversal que voy a trabajar en el caso de un docente. No, es más profundo, está más, vamos a decir, más enraizado en todo el currículum. Y en este caso, la pedagogía de la muerte pone al docente, al educador, como protagonista. Sabemos que durante mucho tiempo todas las corrientes pedagógicas han puesto al alumno como centro, pues la pedagogía de la muerte lo pone al docente. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué es tan importante el docente para la pedagogía de la muerte? Educar es ayudar a abrir la razón, a transitar desde el egocentrismo a la conciencia. Por tanto, no es ocultar ni distorsionar, es enseñar a mostrar con equilibrio algo para ver y comprender, para vivir del modo más consciente posible y para evolucionar personal e interiormente en un contexto social. La educación plena no se basa en el aprendizaje significativo y relevante, sino en la conciencia, que lo incluye. Es un proceso evolutivo que transcurre desde la inconsciencia y la miopía a la conciencia y a la posible evolución interior de todos. Y aquí está la razón de por qué el docente es el pilar fundamental, la parte más importante en este proceso. Porque tenemos que preguntarnos desde dónde estamos educando. Si estamos educando desde el ego o si estamos educando desde la conciencia. Y esto tiene mucho que ver con lo que cada docente trae, con su historia personal, con su relación con la muerte, con las pérdidas, cómo ha procesado todos esos duelos, cómo los ha vivido de niño, cuál es su historia en cuanto a sus propias pérdidas. Y por eso es que tiene que transitarse
un camino que va desde la inconsciencia y la miopía a la conciencia y a la posible evolución interior de todos. La pedagogía de la muerte nos dice que tenemos que mirar hacia adentro y descubrirnos quién somos realmente, no quién soy. Esta visión más superficial, soy Teresa, soy maestra, soy madre, no, no, ¿quién soy en realidad? ¿Quién soy? Ese autoconocimiento esencial es fundamental para la pedagogía de la muerte, porque es lo que nos hace educar desde la conciencia. Por eso es que esta educación se basa en la conciencia y por eso es que esta educación requiere un trabajo de conciencia, tanto de las familias como de los educadores. Es un trabajo que es un camino de autoconocimiento esencial. Como decía Elizabeth Kubler-Ross, no podemos acompañar a otro donde nunca hemos llegado. Por tanto, este camino es ideal que se transite entre los docentes y las familias. ¿Por qué? Porque hay una relación, tiene que haber una relación muy, muy armónica y muy muy fácil de comunicarse y de compartir. Tiene que haber una decisión de compartir, tanto de las familias como de los educadores. Y aquí el ego tiene un rol fundamental, porque por eso es que vamos a educar, a transitar del ego a la conciencia. Por eso es que tenemos que derribar algunas barreras, ¿no? Para entender que desde el ego no se puede educar, que hay que educar desde la conciencia. Para educar desde la conciencia, vamos a tener en cuenta siempre que somos personas que tenemos una historia, que tenemos nuestras propias creencias limitantes, que tenemos algunos prejuicios y empezar desde cero a ver qué es lo que llevamos dentro para poder trabajarlo, ¿no? Y poder aplicar una pedagogía más radical. Si trabajamos desde la conciencia, estamos poniendo la pelota en el tejado de los educadores. Por eso es que somos los protagonistas. Somos quienes tenemos que hacer un camino que nadie puede hacerlo por nosotros. Ese camino de autoconocimiento es muy profundo y nos hace y aceptar nuestra verdadera esencia. En cuanto a la formación en pedagogía, tenemos dos vertientes. Una es la pedagogía del duelo, que es la que nos busca dar herramientas para minimizar el efecto de desconcierto que provoca una pérdida y un sufrimiento. Y luego la pedagogía de la muerte, que lo que hace es facilitar la conciencia de la muerte como una presencia que ahí está, que llena la vida de sentido y de valor. Y que también nos propone hacer evidente que la muerte no solo existe cuando perdemos un ser querido. Ya esto ya lo hemos comentado. Estas dos vertientes dan lugar a dos enfoques, uno es previo y el otro es posterior. Cuando hablamos del enfoque previo en pedagogía de la muerte, hablamos de ese enfoque radical que tenemos en la educación, donde vamos a abordar todas las pérdidas, todas las pequeñas pérdidas, de una forma integral, holística, donde vamos a hablar de qué es lo que ha sucedido, vamos a hablar desde diferentes enfoques, y ese enfoque previo
no tiene por qué haber sucedido una pérdida mayor, ¿no? Como es un fallecimiento, sino que vamos a enfocar todos los cambios que suceden alrededor de la vida, ¿no? Alrededor de la vida del niño, de la familia, del entorno, de la comunidad. Todas esas pequeñas pérdidas les vamos a dar una importancia, que es lo que muchas veces nos pasa de adultos cuando hacemos una revisión de todos nuestros duelos, que durante la infancia hemos tenido duelos donde no hemos hecho ningún proceso, donde nuestro dolor en ese instante no ha sido atendido, no ha sido validado, no ha sido trabajado y acompañado. Entonces, esto es un enfoque previo, que es un enfoque de acompañamiento, es un enfoque donde vamos a trabajar mucho las emociones, vamos a trabajar mucho la resiliencia, vamos a trabajar con diferentes recursos. ¿Para qué? Para que esas pequeñas pérdidas no pasen desapercibidas. Y para que en un enfoque posterior, cuando suceda una pérdida mayor, podamos tener herramientas emocionales, intelectuales para poder eh, en ese momento aplicarlas. Y no replicar, sino replicar cosas que tenemos aprendidas solamente por ver en los demás, sino que podamos aplicar lo que hemos sentido, lo que hemos vivido en primera persona. Perdón, que me había perdido dónde iba. Hay unos factores a tener en cuenta en cuanto a la pedagogía preventiva sobre la muerte, y es que hay unos principios que vamos a tener en cuenta cuando vamos a diseñar un programa pedagógico preventivo. Serán adaptados siempre teniendo en cuenta, bueno, pues la etapa evolutiva de los niños, ¿no? Vamos a aplicar la pedagogía del duelo como acompañamiento. Vamos a necesitar una colaboración muy íntima, muy potente con las familias. Y esto es muy importante. Vamos a incluir en el aula momentos de silencio. Sabemos que el silencio es algo que es muy escaso, ¿no? En cuanto hablamos de silencio y de la pedagogía, pues ahí pensamos, no es posible. Sí es posible. Los niños saben, los niños aprenden lo que es la pedagogía del silencio, que es nada más ni nada menos que hacernos conscientes de el silencio que nos rodea en determinado momento, ¿no? El silencio realmente nos ayuda a calmar, a aliviar, a quietar y también a organizar ideas, a organizar emociones. Tiene muchísimos beneficios. Quietud y reflexión conjunta. Dar seguridad emocional y evitar que la muerte se convierta en un tabú en el contexto educativo. Respetar esas diferencias personales, filosóficas. Sabemos que en una clase de 20 niños, pues los 20 tienen una familia diferente, que puede profesar una religión diferente, una filosofía diferente, y hay que enseñar a respetar, hay que aprender a respetar y a valorar esa gran diversidad. Alfabetización emocional. Esto es muy importante. Tenemos que asumir que la vida también implica dolor y sufrimiento. Asumir que las personas que rodean a la persona que sufre comparten el dolor a su manera. Y reflexionar sobre la muerte, sobre el binomio individualidad, universalidad, y replantear la concepción del tiempo. El acompañamiento es un acto educativo incondicional, inherente a la condición de educar para llegar al hito final de la educación, que es aprender a vivir. Es tan importante esto de aprender a vivir. Es que hemos venido a la vida solo a eso, a vivir. Y la gran maestra para aprender a vivir es la vida misma.
Debemos añadir que si el niño confía en nosotros como acompañantes, podemos comunicarles nuestra función orientadora. Estoy a tu disposición para acompañar tu dolor, tu llanto, tu rabia, tu silencio, tu no comprensión sobre qué sucede, por qué ha tenido que pasar, cuando me necesites. Este acompañamiento empático tiene unos principios de actuación que son, por ejemplo, dar seguridad emocional, normalizar la integración de las pérdidas. No se deben ignorar los duelos infantiles porque el docente se pueda sentir incómodo con la temática. Esto es una de las cosas que ha surgido en las investigaciones que se han hecho aquí en España en pedagogía de la muerte, que es que la mayoría de los docentes, según las conclusiones, no hablaban de la muerte, decidían no hablar del tema en sus aulas porque se sentían ellos incómodos con la temática. Entonces, de ahí viene el hecho de que aquí el docente es quien tiene que hacer un camino de autoconocimiento esencial, que tiene que hacer un camino de revisión de sus propias pérdidas, de su relación con la muerte, de su relación con sus duelos, con sus seres queridos, porque no puedo dar las espaldas a un niño que está en duelo en el aula. Entonces, esto es un trabajo de conciencia, ¿no? Que la pedagogía de la muerte tiene que ver con la conciencia. Insistimos en esa coordinación familia-escuela. Coherencia entre versiones. En la actuación personal, interpersonal, se debe tomar la coherencia como discurso vital. Aportar naturalidad, sinceridad y honestidad, siempre. No mentir, no ocultar, no distorsionar. No tener prisa, ir con tiempo y darle tiempo al otro, porque todas las cosas bien hechas requieren tiempo. También transparencia y claridad en nuestro discurso. Expansión y escucha. Aprender a escuchar activamente y disfrutar del silencio. No decirle cómo se tiene que sentir o qué tiene que hacer. Vamos a intentar no juzgar en ese sentido. No cambiar de tema cuando el niño menciona la pérdida que ha sufrido, ni evitar hablar de temas relacionados con el sufrimiento o el dolor. Esto realmente, cambiar de tema cuando un niño está pasando por una situación tan dura como una pérdida, realmente es invalidar sus emociones, invalidar su experiencia, ¿no? Anularle. No decir que al menos le queda otro, por ejemplo, en el caso de una mascota o de un juguete, lo que haya perdido, o no decir que siempre puede tener otro, esto también es muy común, porque no estamos validando lo que está sintiendo en este momento. Vamos a hablarle con fluidez, con objetividad, con generosidad, compromiso, asertividad, ejemplaridad, confianza, expectativa, afecto y ternura, autocuidado. Vamos a incorporar ejercicios de respiración como la meditación o el mindfulness. ¿Para qué? Para que podamos conectar con el presente, con la presencia, y que esa presencia les aporte confianza. Y también atención permanente. No es que hoy hemos hablado, hoy hemos tratado este tema y luego ya el resto del mes, pues ya no volvemos a tocar el tema. No, vamos a tener una atención permanente, ¿no? Siempre hay un ojo puesto en esta experiencia que están viviendo los niños. Y aquí volvemos a insistir en la relación escuela-familia, porque las familias tienen que participar siempre en una formación. La escuela y la familia se tienen que apoyar en este proceso. El docente tiene que saber qué religión, qué filosofía profesa esa familia. Tiene que saber cómo aborda la muerte esa familia en su casa.
¿no? ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es ayudarle a poder abordar el tema luego en el aula. En el ámbito familiar, en el entorno familiar, el niño se encuentra en todos esos actos potencialmente educativos en cualquier momento, porque ahí no tienen que crearse condiciones externas. Todo lo que sucede en el hogar es educativo. Estamos educando las 24 horas del día dentro del hogar, un niño. No responde a unas convenciones sociales implícitas o explícitas como las presentes en el entorno escolar. Por tanto, según cómo esos adultos gestionen las emociones, se creará un entorno para el niño, que es una esponja que todo lo absorbe, o lleno de miedo, u otro en el que se habla y se van gestionando las emociones poco a poco. Ya cuando el enfoque es posterior, porque ha sucedido ya una pérdida, entonces la intensidad y la vivencia del duelo se van a ver muy condicionadas por algunos momentos importantes que han sobrevenido a esa pérdida. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, lo más importante aquí, en primer lugar, es cómo se le da la noticia al niño, ¿no? ¿Quién le proporciona la información? ¿Qué se le dice? ¿Qué oportunidad tiene el niño de estar en contacto con un ritual funerario? Si le han dejado asistir a un entierro, si le han dejado despedirse de su abuelo, por ejemplo, eh, si ha podido ir al velatorio. Todas estas son cuestiones importantes a la hora de medir esa intensidad en ese duelo. Si conoce las causas, las circunstancias de la muerte del ser querido, ya habíamos dicho que la causalidad es un aspecto muy importante para entender la muerte. Las características de la dinámica familiar que antecede a la muerte, o sea, cómo ha sido ese comportamiento familiar. El vínculo del niño con la persona que ha muerto, ¿no? Ese vínculo tenemos que analizarlo, tenemos que verlo, conocerlo, porque las emociones tienen esos aspectos fisiológicos que luego cambian en determinadas etapas evolutivas de los niños, ¿no? Cambian las preguntas, cambian los aspectos fisiológicos del duelo, pero son importantes. Y también los aspectos sociales, las emociones, ¿no? Que van surgiendo, y los psicológicos, que son, bueno, todos estos conflictos, las dependencias, la culpa, las frustraciones. Trabajar la frustración, la tolerancia a la frustración es muy importante, porque este es el momento ideal para trabajar esa tolerancia a la frustración. La culpa, el miedo, la confusión, el enojo, la tristeza, la desesperanza, también son sentimientos que se experimentan y en ocasiones son causados por ese reciente descubrimiento de que todos, incluso ellos, pueden morir, que esto es un descubrimiento que se da más o menos alrededor de los 9 años, ¿no? Donde el niño ya se ha dado cuenta, ya sabe que las personas a su alrededor pueden morir, pero es que a esta edad se da cuenta que también él puede morir. Y esto le produce una serie de preguntas, de incertidumbres, de miedos, que es muy importante que saque fuera, que le podemos escuchar, que podamos hablarlos. Algunas manifestaciones características cuando los niños sufren un duelo pueden ser la negación, la idealización de esa persona, sentir culpa, sentir miedo en caso de que haya perdido un ser querido, sentirá miedo muchas veces de perder a sus padres, vulnerabilidad, se ocupan de los demás, se responsabilizan emocionalmente y también buscan a la persona fallecida, y por eso es que es tan importante que hablemos claro sobre la causalidad, sobre todo lo que tiene que ver con la muerte, y no utilicemos eufemismos, ¿no? O sea, no podemos decirle al niño que está en el cielo y que, bueno, un día va el niño en un viaje en avión y quiere buscar a su ser querido allí, ¿no? En el cielo. O sea que
los eufemismos no aportan información valiosa, no son nada asertivos. En ese sentido tenemos que tener muy en cuenta todo eso. Ese tiempo que sigue a la pérdida, el niño, bueno, experimenta vivencias de mucho dolor y se manifiesta de distintas maneras, como ya dijimos. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que cada duelo es único, individual, es dinámico y particularmente recurrente. Quiere decir que pues, esas emociones van y vienen, no se dan en un orden, no hay un orden para esas emociones. Porque además el duelo infantil está directamente relacionado a esas características de cada niño que están determinadas por la combinación de estos componentes que son, por ejemplo, la etapa del desarrollo en la que se encuentra el niño, las características personales, los factores de capacidad cognitiva, el estilo familiar y también el contexto inmediato. Hablamos de que para abordar de forma preventiva y de forma posterior, de cualquiera de las dos formas, vamos a utilizar recursos pedagógicos para introducir el concepto de muerte de forma progresiva, teniendo en cuenta siempre ese desarrollo cognitivo de los alumnos. Y aquí recursos hay miles. El lugar ideal para tratar los cuentos, por ejemplo, que hay muchísimos, es el aula escolar, porque al final el aula escolar es el sitio donde ensayamos para la vida. Por tanto, todos estos recursos son muy, muy potentes para que podamos desarrollar ese concepto de muerte. En este caso aquí se proponen diferentes actividades, recursos didácticos, ¿no?, adaptados para todos los niveles, familias, educadores, psicopedagogos, pedagogos. Y entre las actividades propuestas, ya veis que hay muchísimo tipo de actividad propuesta, charlas, coloquios, mesas redondas, paneles, entrevistas públicas con expertos, actividades anticipantes del miedo, rincones de juego, de actividad, centros de interés, bueno, unidades didácticas que tengan en cuenta la muerte, pequeñas investigaciones temáticas, proyectos didácticos, talleres de técnicos, metáforas, analogías, taller de fotografías antiguas, dice ahí, fiestas, días virtuales para segundas oportunidades, salidas y excursiones, por ejemplo, un cementerio, desfiles, homenajes, foros y momentos significativos como muertes parciales. Entonces, aquí engloba realmente esto, todo lo que se puede, todos los recursos que podemos utilizar, además de utilizar el cine, el cortometraje, el vídeo, todo lo que sepamos que realmente nos puede ayudar, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, desde luego, las características de la etapa evolutiva en la que se encuentra cada niño, que esto también es algo muy importante, que no vamos a ahondar ahora porque el tiempo no daría, pero que es fundamental que lo tengamos en cuenta en Pedagogía de la Muerte. Como recomendaciones generales de actuación, ya cuando se sucede la pérdida, pero también antes, tenemos que expresar las emociones propias del adulto que acompaña al niño, porque eso puede ser útil para que el niño acepte y hable de sus propias emociones. Desde luego que esto sucede incluso en los grupos de duelos de adultos, ¿no? La persona que lleva el grupo de duelo es una persona que al final, si comparte, se hace más confiable, si valida las emociones del resto, pudiendo compartir las suyas propias. Procurar mayor paciencia en su entorno de la que habitualmente hay, escucharlo, interpretar sus reacciones no verbales y atender sus necesidades y darle tiempo. No culpabilizar al niño ni por su pérdida ni por su sentir en torno a ella,
sino que aun cuando sus expresiones no siempre sean ni las más correctas ni las más deseables, siempre hay que darle libertad para que se exprese. Brindar espacio emocional seguro para que el niño exprese sus preguntas. No inhibir el llanto, pero tampoco presionar para que el niño llore. Y en este caso también hay un tema que muchas veces sucede, que cuando un niño ha sufrido una pérdida de un ser querido, muy significativo, muy importante, eh, las familias o los docentes eh, les dejan pasar determinadas actitudes que en otro contexto no serían adecuadas, no serían correctas. Y es muy importante que sepamos que los límites hay que marcarlos siempre, que en este caso lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que ese niño está necesitando, sí, un apoyo emocional, un acompañamiento, pero que si está manifestando una conducta que no es la adecuada, sí que se lo tenemos que decir. ¿Qué pasa? Que vamos a necesitar eh, el doble de acompañamiento en ese caso. No vamos a olvidar la situación que está viviendo, pero esos límites tenemos que seguir marcándolos. Jamás burlarse del niño ni de sus manifestaciones de duelo, dejarle claro que no está solo, y cuando el adulto no se sienta seguro, porque esto también puede pasar, sobre la respuesta que darán tales preguntas del niño, se recomienda que la respuesta más asertiva y sana sea, no sé, pero lo investigaremos juntos. En este caso, también hay en determinadas etapas evolutivas que los niños tienen esta preocupación cuando ha muerto un ser querido de perder también a su madre o a su padre. Y en ese caso, cuando el niño pregunta a su madre, por ejemplo, ¿tú también te vas a morir? Es una pregunta muy, muy común. ¿Tú también te vas a morir? ¿Tú también me vas a dejar? Pues bueno, tenemos algunos recursos para afrontar ese tipo de preguntas, ¿no? Como es, por ejemplo, postergar, la postergación, ¿no? Decirle, bueno, eso pasará cuando tú ya seas adulto, ¿no? Cuando tengas, bueno, tu trabajo, tu forma de vivir, tu vida hecha, etcétera, ¿no? En determinadas edades se puede recurrir a la postergación porque de otra forma no sería aconsejable decirle al niño sí, me voy a morir, no sé cuándo, no sé qué, porque le estamos agregando más incertidumbre en ese momento. Entonces, recurrir a la postergación, ¿no? Decirle sí, pero cuando tú ya seas adulto, ya te puedas manejar tú solo, no dependas de nadie, etcétera, ¿no? Ayudar al niño a comprender la realidad de la pérdida y expresar sus emociones en torno a ella. Resignificar la figura de la persona que ha muerto, dándole una presencia a la ausencia y ayudándole a seguir adelante. Elizabeth Kubler-Ross alegó que se debería preparar a los niños de experimentarla. Esto es el espíritu del enfoque previo, ¿no? Prepararnos antes de experimentar una muerte de un ser querido. Que además es el reto fundamental que tenemos. Bueno, a veces todavía hay gente que se puede preguntar por qué enseñar la pedagogía de la muerte y el duelo, ¿no? Porque si se concibe la muerte como un hecho natural y parte de la vida, su enseñanza es necesaria desde la infancia. Y porque estamos viviendo una falta de conciencia respecto a la finitud humana, donde el único ser humano que tiene conocimiento de su existencia la omite. Y porque además esto es fundamental, no existe una sola escuela o instituto donde no haya una persona en duelo, ya sea un niño, un docente, una familia. En este caso, tratar la finitud humana
en el aula requiere un esfuerzo cognitivo y emocional por parte de los profesionales de la educación. Esto es lo que ya hemos hablado, ¿no? Ese camino hacia el autoconocimiento esencial, que es el primer paso para poder trabajar la muerte con los niños y poder hacer un acompañamiento eficaz. Aquí dice que deciden trabajarlo como contenidos transversales, se encuentran ante ese cuestionamiento y reflexión de su propio estado emocional, ¿no? De sus experiencias, de sus creencias, miedos, incertidumbres. Aquí cambiaría el contenido transversal porque realmente esto no es un contenido transversal, sino que dijimos que es un enfoque radical. Siempre que vamos a abordar estos temas con los niños en el aula y también con la familia, vamos a hacerlo desde el respeto, desde la conciencia y desde la tolerancia. Y hay unas 10 claves para poder hablar de la muerte con los niños, que son, en resumidas cuentas, la primera, aceptar que no tendremos respuestas a todo, porque la muerte está rodeada de incertidumbre. Por tanto, es necesario que sepamos, que seamos conscientes de que necesitamos aprender y que tenemos ignorancias en muchos aspectos que tienen que ver con la muerte. Y lo importante es darnos cuenta de esa ignorancia, porque al darnos cuenta de esa ignorancia que tenemos, pues lo que vamos haciendo es que esa ignorancia nos va empujando a abrir un camino, ¿no?, de aprendizaje. No utilizar a los muertos como vigilantes. Muchas veces se les dice a los niños, mira, te está mirando desde el cielo, te está observando, está viendo todo lo que haces, y eso es muy contraproducente para los niños, porque no se puede vivir uno pensando que hay alguien invisible por allí que me está fiscalizando, ¿no? Entonces eso lo que va a hacer es condicionar mi vida, condicionar que viva libremente. Como madres y padres también es importante que transmitamos los sentimientos y nuestros convencimientos filosóficos y religiosos. Como maestros tenemos que facilitar la expresión y el conocimiento de esos diferentes posicionamientos que se van a dar, ¿no? Y sobre todo valorar esa riqueza, esa diversidad, ¿no? Hablar con claridad, ya lo hemos dicho, sin eufemismos, sin inventarnos frases que no, tipo, se fue a dormir, pues eso va a generar un miedo en el niño a ir a dormir seguro. No hablar de la muerte en un momento que sea tan próxima que los sentimientos nos ofusquen, ¿no? O sea, no esperar, en el caso de que tenga un abuelito muy enfermo, no esperar a que se muera para poder hablar de la muerte, porque en el momento en que se muere ya los sentimientos están a flor de piel. Entonces hay que ir poco a poco, hablando de ello. Y siempre utilizar estos recursos, la vida misma, el mundo que nos rodea, los seres vivos, animales, plantas, para hacer evidente el ciclo de la vida, que es un poco lo que nos ayuda a entender la muerte. Reconocer que la muerte está rodeada de sentimientos, que está vinculada a unas causas, que hay una causalidad, que no se muere porque sí, que siempre hay una causa. Si bien es bueno que los niños y niñas tomen la iniciativa de hablar de la muerte, muchas veces pasa que ellos no lo hacen, por tanto tenemos que abordarla los adultos. La pedagogía de la muerte tiene que ver con la pedagogía de la finitud, tiene que ver con buscar y construir el sentido de la vida. Siempre digo que para acompañar, ¿no?, a un niño en duelo o a un adulto también, tenemos que darle tiempo y espacio. Es muy importante. Parece que no, pero es que tenemos que tener en cuenta que es una experiencia que necesita de tiempo y necesita de espacio y también mucha paciencia. Necesita esperanza. Esto es muy importante, que no se pierda la esperanza y la confianza en las propias fortalezas de cada uno. Que exista un círculo de apoyo, que exista un acompañamiento,
un acompañamiento empático, como hemos dicho, y que se trabajen todas las emociones. Y muy importante la tolerancia a la frustración, porque luego tenemos adultos o adolescentes que todavía a determinadas edades no han aprendido a tolerar las frustraciones. Vivir no es un proyecto de futuro, es una experiencia del presente y en este caso es un reto fundamental para situarnos frente al alumnado con esa visión holística sobre la existencia humana y contribuir a su formación como si fuéramos escultores, quitando poco a poco piezas para descubrir la belleza que cada uno atesora. Vivir es un don inmediato que lo tenemos todos y nos es dado por un tiempo indefinido. Recibirlo, aceptarlo, agradecerle y quitarle obstáculos como el miedo a la muerte, que es el disfraz del miedo a la vida, es el camino para vivir cada momento como único. Porque el pasado son recuerdos, el futuro es una proyección y lo único real es el presente. Ser parte de ese proceso es un verdadero privilegio, pero también una gran responsabilidad. A vivir en el presente se aprende y se entrena cada momento reconociendo la unicidad de cada instante. Este mismo instante es único, no se repetirá. Vivir es esa experiencia del presente. Y ahora os quiero invitar a hacer un pequeño viaje, porque hemos hablado de lo importante que es la infancia, de lo importante que son esas experiencias que vivimos en la infancia. Entonces os voy a invitar a hacer un pequeño viaje a nuestra infancia. Quiero que cerréis los ojos, ahora os voy a guiar y vamos a hacer una pequeña, breve visita a esa infancia, a esa niña, a ese niño. Imaginároslo como con la edad que queráis, 9 años, 7 años, 8 años, 6 años, la ropa que llevaría. Ahora os cuento. Retiraros unos 10 centímetros del respaldo del asiento donde estáis sentados y anclar vuestros pies al suelo. Colocar vuestras manos sobre las piernas. Mover los hombros hacia atrás. La cabeza al frente, el rostro mirando al frente. Cerrar los ojos y hacer 3 respiraciones hondas. Seguimos respirando, atendiendo a cómo entra el aire, cómo sale. Ahora te invito a imaginar que estás en medio de un precioso bosque muy, muy verde. El sol muy intensamente. El aire es muy limpio, muy suave.
Es un día bellísimo. Caminas por ese bosque. Te encuentras una pequeña casita de madera. Es muy bella. Tiene flores y un porche con 2 sillones. Te acercas y entras. Respiras a hogar, a paz, seguridad, confianza, amor. Caminas. Te encuentras con una puerta. La abres y hay una escalera hacia abajo. Comienzas a bajar peldaño a peldaño. Está oscuro. Y llegas abajo. Hay total oscuridad. Pero empieza a presentarnos. Ahí está ese niño, esa niña. Te mira de frente y tú le miras a los ojos. ¿Qué ves? ¿Qué te cuenta? ¿Qué te dice? Dile. Le abrazas, le sostienes, sientes su corazón, sientes profunda compasión, cariño por él. Él empieza a emanar que va directo a tu corazón. Una luz muy fuerte, muy blanca, que va de corazón a corazón. Le das la mano y suben tus esas escaleras. Vuelven al lugar. Donde hay paz, seguridad, confianza, amor. Se sientan en el porche, uno en cada sillón. Y tú le prometes ver a visitarlo, que no le abandonarás, que le quieres, que le amas y que estás ahí para acompañarle.
Podéis respirar hondo 3 veces e ir abriendo los ojos. Lo inquebrantable. Hay una rotura de la cual deviene lo inquebrantable. Una devastación de la que florece lo indestructible. Hay una pena más allá de todo dolor que conduce a la alegría y una fragilidad de cuyas profundidades emerge la fortaleza. Hay un espacio vacío, demasiado vasto para las palabras, a través del cual pasamos con cada pérdida y de cuya oscuridad somos sancionados a la existencia. Hay un grito más profundo que todo sonido, cuyos bordes filosos cortan el corazón, mientras irrumpimos abiertos a ese lugar interior que es indestructible y completo, mientras aprendemos a cantar. Muchas gracias a todos, a toda esta organización que ha hecho esta labor titánica y desde luego que, bueno, ya hemos dado 2 becas, pero nuestro regalo final es que todas las personas que han estado en este encuentro vengan del encuentro y tengan en nuestra formación un descuento especial. Yo no tengo más que agradeceros. Muchísimas gracias, Teresa, un placer escucharte. Tenemos justamente 2 interesadas el día de hoy a acceder justamente a estos beneficios. Tenemos a Sasu, una compañera del equipo que también está desde tempranito hoy. Y tenemos también a Sol, que también es parte del equipo, así que ahí están con todas las luces. Como siempre les digo yo que es bueno aprender de todos, justamente por eso se planificó todo esto, porque más allá de que se esté brindando la formación sobre tanatología, espacios, talleres, es muy importante poder aprender de otros profesionales, otras perspectivas y bueno, justamente así surgió y nació todo esto. Agradecerte inmensamente porque bueno, fue una ponencia magistral. Arrancamos con todo, teniendo España en esta primer ponencia del segundo día del Congreso, así que nada más que agradecerte por la predisposición y la disposición para estar con nosotros esta mañana. Que allá son las Muchas 12 del mediodía. sí, ya son la 1. Bueno, estas personas que están interesadas tienen el teléfono de la escuela, que me escriban por WhatsApp y gracias, Karen, y que bueno, ya me dirán que vienen de parte de este encuentro tan maravilloso. Sin dudas. Así que muchísimas, muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna consulta para hacerle a Teresa.